un dato para conocer que tiene que ver con una encuesta que se ha realizado hace unos días respecto a la insatisfacción que tienen los habitantes de nuestro país respecto a las políticas de gobierno, ¿no?, que actualmente están en la Argentina. También este estudio reveló y habló de la condición del votante, ¿no?, cuáles son los factores más importantes a la hora de ir a votar, cómo definir el voto. Bueno, una radiografía de lo que está viviendo la Argentina en estos momentos, ¿no? Una foto de la película, que es lo que hacen habitualmente las encuestas. Bueno, esta encuesta, vamos a empezar a ver en detalles, de la Universidad de San Andrés, ha arrojado algunos datos que son interesantes para analizar. Por ejemplo, la insatisfacción sobre la situación del país llegó a casi el 90%. Es un dato muy alarmante, ¿no? La pregunta indudablemente en la calle respecto a esta situación de satisfacción en tiempos donde lo económico es muy dinámico y realmente pega tan fuerte, llega a este índice, ¿no? Un índice no registrado en el país de hace mucho tiempo, el índice de insatisfacción. Aquí hablábamos también de aquellas generaciones que optaban por salir del país, ¿no? Lamentablemente Argentina tiene estos vaivenes, estos momentos políticos en los últimos 100 años de su historia. La encuesta de satisfacción política y opinión pública que la confeccionó hace unos días la Universidad de San Andrés ha advertido que la generación millennials es la más desencantada. Claro, aquí estaba, ¿no?, respecto a lo que decíamos. Además, sostienen que la desaprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández es del 80% y que la inflación es la principal preocupación. Claro, un presidente también que literalmente ha cedido su espacio político, su lugar al ministro candidato a presidente, a Sergio Massa. Fíjense que inauguraciones, anuncios oficiales lo está haciendo ya hace un tiempo el ministro candidato a presidente, Alberto Fernández, desdibujado, ¿no? Como poco se ha visto en la política argentina en los últimos años de un presidente que tenga tan poco peso político. Bueno, hay datos que separamos y que queríamos compartir con ustedes respecto a algunos aspectos interesantes. La generación millennials es la más desencantada en un 84%. Claro, la visión que tienen los más jóvenes es absolutamente negativa, ¿no? Respecto a la gestión de Alberto Fernández, la desaprobación, como lo decíamos, es de un índice realmente alto, de un 80%. No recuerdo un índice de desaprobación tan alto de un presidente, por lo menos desde la democracia hasta hoy, ¿no? Caso de la Rúa por ahí, ¿no?, con esta situación de dejar el gobierno antes de tiempo, pero el 80% es un número realmente elevado. Cambiar la intención de voto, pensar que Alberto Fernández hace 4 años fue proclamado presidente de la Nación, cómo se ha dilapidado el capital político. Respecto a otra de las cuestiones que preocupan, el 55% menciona la inflación, es la principal preocupación de los argentinos. Después le siguen en orden delincuencia, robos e inseguridad en un 37%, la corrupción en un 35%, parece ser moneda corriente, ¿no?, ya la corrupción con los actos que uno ve. La inflación es un dato realmente a tener en cuenta, del 55%, ha tenido una escalada en los últimos meses que ha sido realmente muy preocupante, ¿no?, el dato inflacionario. Vamos a ver la próxima placa. La clase media alta, cuando se la consultó respecto a satisfacciones e insatisfacciones, es la más insatisfecha, un 93%. Bueno, la clase media alta ha sido la clase media también, ¿no?, la más golpeada por estas medidas económicas. Y en cuanto a todas las generaciones, las categorías tienen una insatisfacción mayor a un 80%, o sea, el piso de insatisfacción es del 80%, pero se destaca, como decíamos, los millennials, que ascienden al 84%, números realmente altos. Bueno, aquí en marketing hay nombres, ¿no?, para los distintos tipos de encuestas, los denominados baby boomers, que son aquellos nacidos en el 46 al 64, ¿no?, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y también la generación silenciosa, estos entre el 28 y el 45, un año, un tiempito antes que el inicio de la Segunda Guerra, son los que más aprueban el gobierno. Esta generación silenciosa decían en aquel momento porque, bueno, aprobaban cualquier gestión política, ¿no?, en su momento, y fueron llamados así.
La aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández, en tanto, continúa siendo del 17%, o sea, solo un 17% es dilapidar un capital político en realmente muy poco tiempo, solamente el 17%. Mientras que la desaprobación sigue siendo del 80%. En términos ideológicos, los encuestados, acá hay otro dato también que tiene que ver con las corrientes ideológicas, ¿no? De izquierda un 30%, centro izquierda un 37%, son los que más aprueban la gestión. Mientras tanto, el 95% de los encuestados, que son de centro derecha, desaprueban la gestión del presidente Alberto Fernández. Sobre la conducta de los encuestados a la hora de ir a las urnas, aquí hay un dato muy interesante porque es una situación que ha sido columna vertebral durante todo este año, ¿no? Respecto a las elecciones. Pero se consultó respecto a las elecciones presidenciales y sobre la conducta de los encuestados. Un 16% sostuvo que cambiaría el voto en las elecciones generales. Un 16%. Mientras que el 55% de los encuestados planea cambiar su voto, entre las PASO, que ya las tuvimos, y la elección general. Hay una etapa muy dinámica, eso lo saben los equipos de gobierno que comandan a todas estas estructuras políticas que se candidaten a presidente, que esta instancia es definitiva para, terminar definiendo esta elección de 3/3 que ha sido muy, muy, muy pareja. Bueno, y la elección general, mientras que un 23% aún no lo sabe. Este es un número realmente alto, teniendo en cuenta un escenario casi seguro de balotaje, y allí seguramente se va a definir el próximo presidente. Pero el dato súper preocupante es la indefinición respecto a quién votar. Otro apartado hace referencia a que un 16% decidiría su voto unos días antes de los comicios, claro, probablemente la semana previa, la semana anterior. Un 16% es un número con un volumen realmente alto, definiría a quién votaría, seguido por el 7% que decidiría su voto en el cuarto oscuro. Un 7% en el momento de, porque los hay, que entras en el cuarto oscuro y definís por impulso probablemente el voto. A su vez, un 8% de los encuestados indicó votar siempre al mismo partido. Bueno, un 8%, este número ha bajado también notablemente, se identifica con un mismo partido en su historia política, probablemente tiene que ver con alguna situación familiar, esas decisiones políticas heredadas, o algunos que tienen, muy definido para dónde ir. Pero, claro, el índice de volatilidad que tienen las elecciones presidenciales abre un camino realmente de muchísima incertidumbre, ¿no? Respecto a lo que puede llegar a pasar próximamente, ¿no? Bueno, al momento de decidir por un candidato, el 63% de los encuestados ha afirmado que tiene en cuenta sus propuestas, un 63%. Bueno, eso es un dato alentador, importante. Un 40% dice que tiene en cuenta su honestidad, mientras que un 32% opta por su posición en un tema que le preocupa. Me quedo un ratito ahí, ¿no? 63% las propuestas. Es un dato interesante y me parece que estos debates presidenciales deben servir para cada uno de nosotros para intentar evaluar, ¿no? qué nivel de propuestas nos traen. El 40%, la honestidad. Bueno, aquí hay un tema también que se ha puesto en jaque en estas últimas semanas en nuestro país, y un 32% por la posición de un tema que le preocupa. Es cierto que hay algunos temas estructurales que tienen que ver con lo político, con lo económico, con la Iglesia, que definen probablemente alguna elección. Lo que nos deja esta encuesta es un escenario como lo que vimos en las PASO, ¿no? De absoluta incertidumbre respecto a lo que puede venir. Y para cerrar, los factores menos tenidos en cuenta son si es oficialista, un 1%, realmente a pocos le importa esa cuestión; si es opositor, un 4%, y el aspecto, ¿no? Que tiene un 4%, seguido finalmente por su pertenencia partidaria, un 9%. Bueno, datos que suman características para empezar a definir el próximo presidente. Me parece que ese 63% que se manejaba ahí respecto a conocer la información de las propuestas debe ser un dato clave para cada uno de nosotros, para poder estudiar, básicamente, porque esto tiene que ver con una construcción democrática, de saber qué es lo que nos están proponiendo, más allá del impulso y de la personalidad o de una idea puntual. Hay que conocer,
hay que involucrarse, que eso es lo que nos permite la democracia, en las propuestas concretas para los candidatos a presidente de la Argentina. Esto es Bella Tarde Argentinos, vamos a hacer la pausa. En minutos continuamos con más, quédate ahí.